Vamos a ver un problema. Dice así. Sea el vector velocidad v1 con sus componentes en x, y, z de la siguiente manera. 10,00 en el eje x, 8,00 en el eje y menos 13,00 en el eje z metros por segundo. Es un vector velocidad. Y el vector 2 con sus componentes 5,00 en x, menos 11,00 en y y más 2,00 en z, también en metros por segundo. Dice así, son 4 preguntas. Primero, determine los módulos de los vectores 1 y 2. Hay que calcular los módulos de los vectores 1 y 2, el producto escalar o el producto punto entre el vector 1 y el vector 2, el ángulo entre el vector 1 y el vector 2 y la proyección del vector 1 sobre el vector 2. Y ahí están los resultados, ahí están las respuestas. En algunos problemas de física aparecen los resultados para que el estudiante a la hora de resolverlo verifique si su respuesta coincide con la expresada en el problema y así se sienta como un poquito más seguro de que lo que hizo está bien. Si su resultado no coincide con el de la respuesta, entonces algo hay que corregir, algo se hizo mal. Sí, en muchos problemas de física, aunque algunos libros de física, algunos problemas, a veces los profesores cometemos errores y a veces damos un resultado erróneo, ¿verdad? Entonces el estudiante lo hace bien, pero al ver el resultado, oye, me equivoqué, no, fue el que lo hizo bien, pero de repente, o la editora al momento de pasar el libro cometió un error que todos lo podemos cometer. Hay algunos libros de física que tienen errores en sus respuestas. ¿Cómo se resuelve esto? Muy bien. La primera pregunta dice que tenemos que calcular los módulos de los vectores. ¿Cómo se calcula el módulo de los vectores? Sencillo. Sencillito, tanto del vector 1 como del vector 2. En el caso del vector 1, simplemente los valores de x, y y z usted lo eleva al cuadrado y le saca la raíz cuadrada. Es como un teorema de Pitágoras. Como un teorema de Pitágoras. Y de esa manera ya encontramos el módulo del vector 1. Recuerden que las componentes x, y, z del vector 1, ahí están, eran 10, 8 y menos 13. Eso te lo dio el problema. Las componentes en x, y, z, ahí lo pueden ver, del vector 1, 10, 8 y menos 13. Entonces, esos valores, 10, 8 y menos 13, usted lo eleva al cuadrado, lo suma, le saca la raíz cuadrada y le tiene que dar eso. Háganlo en la calculadora para ver si les da, jóvenes. Háganlo en la calculadora. Yo lo voy a hacer también en la calculadora. Yo lo voy a hacer en la... Bueno, aunque aquí no tengo la calculadora, cambié de computadora. Así que ustedes háganlo allá. Háganlo ustedes allá, por favor. Y si les dio 18,2, lo hicieron bien. ¿Sí? Rapidito, jóvenes. 10 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 13 al cuadrado. No tienen que poner menos 13 porque menos por menos es más. Al ser elevado al cuadrado va a dar positivo, pero bueno, se puso. Sería 10 al cuadrado, más 8 al cuadrado, más 13 al cuadrado, y le sacan la raíz cuadrada. ¿Alguien que me diga si le dio, por favor? A mí sí me da igual, profe. Excelente, muy bien, la felicito. Excelente. ¿Alguien más lo hizo? ¿Alguien más lo hizo? Sí, profesor. Excelente, es importante que todos lo hagan. Es una operación sencillita, simplemente elevar al cuadrado cada valor en la componente x, y, z Sí, y profe. al resultado se le saca la raíz cuadrada. Debió darles ese valor. Lo mismo van a hacer con el vector 2, solo que en el caso del vector 2, los valores son 5, menos 11 y 2. 5, menos 11 y 2. Pero como se van a elevar al cuadrado, el 11 negativo no es necesario ponerle menos 11, simplemente 11. Porque al final menos por menos es más. Va a dar un valor positivo. Así que en el caso del vector 2 sería 5 al cuadrado, 11 al cuadrado y 2 al cuadrado. Lo sumo, saco la raíz cuadrada y les debe dar ese valor. ¿Les dio ese valor? 12,2, por favor. Sí, profe. Excelente. Entonces ya hemos respondido a la primera pregunta. Calcule el módulo de los vectores 1 y 2. Miren y observen cómo se representan los módulos de los vectores del vector 1 y del vector 2. Están encerrados como en un cajoncito. ¿Lo ven? En dos rayitas. Eso es importante porque más adelante usaremos una fórmula en donde se van a usar estos valores. ¿Sí? Cuando ustedes vean en la fórmula, en la ecuación, ese símbolo de esas dos rayitas se están refiriendo a estos módulos, al 18,2 y al 12,2. Ok, en física siempre las preguntas se hacen en orden porque de repente la pregunta B necesita de las respuestas de la pregunta A o la pregunta C necesita de alguna de las respuestas de la A o la B. Seguimos. La segunda pregunta dice,
el producto escalar del vector 1 por el vector 2. Vayan anotando ustedes allá en su libreta, por favor, vayan anotando el producto escalar del vector 1 por el vector 2. Ya calculamos el módulo, vamos con la siguiente pregunta. El producto escalar o producto punto del vector 1 por el vector 2, que es la pregunta 2. ¿Cómo se hace? Sencillo, como dijo el video, usted simplemente va a multiplicar x con x, y con y z con z. X con x, y con y y z con z. Y va a sumar esos resultados. Y si da negativo, lógico que vamos a restar. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el primer valor en x, 10, se multiplica por el primer valor en x del otro vector que es 5. O sea que sería 10 y 5 se van a multiplicar. El 8 con el menos 11 y el menos 13 con el 2. Eso es lo que vamos a estar haciendo. Observen aquí para que vean. El 10 con el 5 más la multiplicación del 8 con el menos 11 más la multiplicación del menos 13 con el 2. Entonces, sencillo. Si usted multiplica 10 por 5, le va a dar 50. Si multiplica 8 por menos 11, le va a dar menos 88. Y si multiplica menos 13 por 2, le va a dar menos 26. Entonces me van a dar dos valores negativos y uno positivo. Entonces, hace la operación en la calculadora. 50 menos 88 menos 26. Hagan eso, por favor, para ver cuánto les da. Les debe dar menos 64. Verifíquenlo, por favor. Verifíquenlo, por favor. Y tan pronto lo hacen, me avisan, por favor, si les dio. Profe, Dígame. una pregunta. Ajá. Dígame. Que fue multiplicación. Multiplicas el 10 con el 5. 10 por 5. Te debe dar 50. ¿Listo? Sí, Más. o sea, lo que cuadrado, porque fue multiplicación. Por eso. Claro, claro, porque estoy multiplicando dos vectores velocidad. Metro por segundo por metro por segundo. Metro por metro, metro cuadrado. Y segundo por segundo, segundo al cuadrado. Ah, sí, profe, ya entendí. Correcto, correcto. Pero te dio menos 64. Es lo que. ¿Sí? Verifiquen, por favor. 10 por 5 le debes dar 50 más 8 por menos 11, que va a dar menos 88. O sea que ahí más por menos. Sí, Da menos 64. menos 64. Perfecto. Entonces ya de esa manera respondimos a la siguiente pregunta. El producto escalar o producto punto del vector 1 con el vector 2. ¿Preguntas hasta aquí, jóvenes? ¿Preguntas hasta aquí? Está sencillo, ¿verdad? ¿Sí? No es complicado, son operaciones sencillas que hay que resolver, solo que hay que tener cuidado con los signos. Más que nada eso. Seguimos. Pregunta C, dice, ¿cuál es el ángulo entre el vector 1 y el vector 2? El ángulo entre el vector 1 y el vector 2 se calcula con la siguiente ecuación. Dice que el coseno del ángulo es igual a el producto punto, la multiplicación del vector 1 por el vector 2, que nos había dado menos 64, dividido entre los módulos, el resultado de los módulos del vector 1, que nos dio 18,2, multiplicado por el módulo del vector 2, que nos dio 12,2. Hagan esa operación para ver si les da eso, menos 0.2882. Háganlo, por favor. Buenas. Hola, buen día, profesor Zamorano, bendiciones. Sí, dígame. Sí, soy la mamá de Jenny Sánchez. Es que estoy interesada en que ella reciba el seminario de física, la clase. ¿Para qué año va? Va para quinto año. Ok, ok. Yo necesito que me mande por WhatsApp el nombre y un celular de ella para agregarla al grupo y meterla en la plataforma. Ajá, entonces, porque es que lo tengo ya. ¿Y cómo haría yo para...? Yo le mando la cuenta del Banco General para que haga el depósito. Ah, ok, pues yo voy para Santiago y lo hago efectivo de una vez hoy mismo. ¿Cómo no? Me manda la información, por favor. Me manda el nombre y el celular. Ah, ok, de ella. Sí. Ok, de bien. Listo, lo hicieron. ¿Les dio eso? Verifiquen, por favor. Confírmenme.
¿Les dio? Tienen que tener cuidado con la calculadora. Sí. Sí, perfecto. Si les dio, quiere decir que usaron bien la calculadora. Yo recomiendo aquí que primero multipliquen 18,2 por 12,2 en la calculadora. Primero multipliquen 18,2 por 12,2 y lo que da es lo que va a dividir al 64. Sí, mejor ir paso a paso, con calma, para que nos dé el resultado que queremos. O lo otro es escribir en la calculadora menos 64 entre, abro paréntesis, 18,2 por 12,2 y cierro paréntesis, para indicarle a la calculadora que haga primero la operación que está dentro del paréntesis, que es 18,2 por 12,2, y después haga la división entre 64. Si lo hacen de esa manera, les debe dar la respuesta que aparece allí. ¿Me verifican, por favor? Correcto, Excelente, excelente. Y ya finalmente lo que queda profe. es buscarle el coseno a la menos 1 de ese valor. O sea, usted escribe en la calculadora chief coseno y escribe menos 0,2882 y verifiquen si les da ese ángulo, por favor. ¿Les dio? Sí, profe, ya me dio el resultado. Sí, profe. Excelente, excelente. Vamos bien. Recuerden que aquí explicando y haciendo, explicando y haciendo. Yo acá estoy explicando y ustedes allá están haciendo en la calculadora, porque aquí tienen que dominar las operaciones, tienen que dominar las ecuaciones y el uso de la calculadora. Correcto, excelente. Y así vamos a ir trabajando. ¿Qué nos queda por responder? La proyección del vector 1 sobre el vector 2, que es la última pregunta. Entonces esa es la ecuación. Dice que el vector 1 por el coseno del ángulo, esa es la ecuación. Ya sabemos que el vector 1, el módulo del vector 1 es 18,2 metros por segundo. Y el ángulo lo acabamos de calcular, que es 107. Ok, entonces yo no puedo responder la pregunta D sin haber resuelto la pregunta C. Por eso ustedes ven que todo es un orden. Y el 18,2 es el resultado de la pregunta A. Ok, todo es un orden. Y al resolverlo, pues ahí nos está dando que al multiplicar 18,2 por el coseno de 107, nos da menos 5,32. ¿Les dio eso? Por favor, verifiquen. ¿Sí? ¿Les dio? Menos 5,32. Excelente, excelente. Es así. Es así. Es así. Muy bien. Entonces, jóvenes, ¿preguntas hasta aquí? ¿Cómo lo ven? ¿Preguntas hasta aquí? Miren cada pregunta y vean el procedimiento que se hizo para responder a cada pregunta. La primera pregunta es, calcule los módulos de los vectores v1 y v2, y ahí está el procedimiento para calcular el módulo. El producto escalar o producto punto del vector 1 con el vector 2, ahí está el procedimiento, x con x, y con y, z con z. ¿Ok? El ángulo entre el vector 1 y el vector 2, ahí está la ecuación que nos permite determinar el ángulo entre el vector 1 y el vector 2. Debemos copiar el resultado del producto escalar, que nos dio menos 64, entre la multiplicación de los módulos que obtuvimos en la pregunta A. Y aplicamos el coseno a la inversa y nos dio 107. Y ya con el ángulo podemos calcular la proyección del vector 1 sobre el vector 2. Si hubiera sido el vector 2, entonces hubiéramos usado 12,2. Y el mismo ángulo, 107. Y nos daría otro resultado. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿Todo claro? Ok, muy bien.
aquí tenemos este problema. Miren, este es otro problema. Pero no. Aquí solo tenemos que determinar el producto escalar. El producto punto, o sea, X con X, Y con Y, Z con Z. Eso es lo que quiere decir el producto escalar. Con el único detalle es que, a diferencia del problema anterior, en el caso del vector 1, B1, ahí sí nos dan las componentes X, Y, Z. X, Y, Z. Y esa U con esa T es microtesla. Pero en el segundo vector, el vector B2, no nos da las componentes X, Y, Z, sino que nos dan el módulo de la siguiente manera: 50 microtesla, 67 grados al norte del este. O sea, nos da el módulo y la dirección. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es convertir el vector 2, B2, ¿sí?, de la expresión módulo y dirección a las componentes en X, Y, Z. ¿Cómo ustedes creen que encontraremos la componente en X? Alguien que me diga. Yo sé que lo saben, yo sé que lo saben. ¿Cómo ustedes creen que yo voy a encontrar la componente en X del vector B2? ¿Qué tendría que hacer? ¿Sí? ¿Qué tendría que hacer? Y para encontrar la componente en Y y para encontrar la componente en Z. Yo sé que ustedes lo saben. Vamos a hacer un repaso. Vamos a hacer un repaso. Primero que nada, pues ahí dice al norte del este. Entonces vamos a aclarar un poco. De repente algunos chicos lo tienen claro, pero otros no. Vamos a tratar de aclarárselos. Cuando se refiere a 67 grados al norte del este, ¿hacia dónde se dirige ese vector? Recuerde que cuando nosotros dibujamos el plano cartesiano, acá arriba tenemos el norte, acá tenemos el sur, por acá tenemos el este, por acá tenemos el oeste. Cuando va al norte, el valor en Y es positivo. Cuando va al sur es negativo. Cuando va al este, X es positivo. Y cuando va al oeste, X es negativo. Son conceptos básicos en esto de vectores. En el primer cuadrante, tanto X como Y es positivo. Quiere decir al norte del este, que es el caso en el que tenemos. El 67 grados al norte del este estaría en el primer cuadrante. Eso quiere decir que los valores en X y Y, los dos van a ser positivos. O sea que cuando voy a obtener el valor en X y en Y, debo escribirlos con signos positivos. Pero si hubiera estado al norte del oeste, entonces el valor en X lo tendría que poner signo negativo y al valor en Y le tendría que poner signo positivo. Y si estuviera al sur del oeste, en vez de decir 67 grados al sur del oeste, entonces las componentes en X y en Y tendrían que ser negativas. Y si estuviera en el sur del este, entonces X es positivo y Y es negativo. Entonces esto es muy importante, ¿ok? En este caso, como el problema dice al norte del este, bueno, los dos son positivos. Los dos son positivos. Entonces, teniendo claro eso, vamos a encontrar del vector 2, V2, la componente en X. ¿Y qué función trigonométrica voy a usar? La función coseno. Entonces usted multiplica 50 por el coseno de 67 y ahí obtiene la componente en X del vector 2. Háganlo, por favor, para ver si les da ese valor. Háganlo, por favor, para ver si les da ese valor. 50 coseno de 67 y hunden la tecla igual, sencillito, en la calculadora científica, les debe dar 19,5. Y ya sabemos que ese valor es positivo porque está en el primer cuadrante al norte del este. En el caso de la componente en Y, usamos la función seno. 50 seno de 67 les debe dar 46. Verifíquenlo, por favor, también. Verifíquenlo. A veces cometemos errores y pueda que no sea ese el valor. Listo. Pero les debe dar esos valores. Si les da esos valores, lo están haciendo bien. Lo están haciendo bien. ¿Sí? Y en Z, bueno, en Z, como no me dan valores en Z, eso quiere decir que en Z el valor es 0. Entonces ya tenemos las tres componentes de este vector. ¿Sí? 19,5 en X, 46,0 en Y y 0 en Z. Entonces ya podemos hacer el producto escalar. El producto escalar entonces sería X con X, se multiplican, Y con Y también se multiplican y Z con Z también se multiplican. Entonces si multiplicamos X con X, sería entonces 67,0 se multiplica con 19,5 más 49,0, que es el valor en Y del primer vector, más 46,0, que es el valor que acabamos de encontrar del segundo vector en Y,
más el menos 75 en z multiplicado por 0. Y eso sabemos que eso nos va a dar 0. En otras palabras, usted solamente va a sumar la multiplicación de 67 por 19,5 más la multiplicación de 49 por 46. Hagan esa operación y si les da 3560,5 microtesla al cuadrado, lo hicieron bien. Hicieron bien este problema. ¿Claritos? Chicos. ¿Alguien lo hizo? Que me confirme, por favor. ¿Sí? Sí, profe, ya Excelente. El último no, porque el último, ¿para qué voy a multiplicar el 75 si ya todos sabemos que cualquier número multiplicado por 0 da 0? Cualquier número, aunque sea positivo o negativo, multiplicado por 0, da 0. Así que solo me concentro en las dos primeras operaciones. Excelente. Entonces, si lo hicieron así, está correcto, está correcto, está correcto. Acá tenemos otro problema, ¿sí? Este problema dice así: un vector velocidad, vector 1, 200 en x, menos 600 en y y 400 en z, metros por segundo. Y el segundo vector, 500 en x, 0 en y, pero en z no me lo dan. O sea, en z tengo que encontrarlo. Tengo que encontrar el valor s. Determina el valor en z del vector 2 para que el campo eléctrico sea perpendicular al vector 1. ¿Sí? Entonces, eso en el video lo explicaban, que cuando dos vectores son perpendiculares, la multiplicación de esos vectores debe dar 0. Para que sea perpendicular, la multiplicación escalar de esos dos vectores me debe dar 0. Me debe dar 0. Entonces ya eso es una pista de blue. Entonces, bueno, listo, bingo. Eso quiere decir que si yo multiplico el vector 1 por el vector 2, x con x, y con y, z con z, o sea, x con x quiere decir 200 con 500, y con y quiere decir menos 600 por 0, que me va a dar 0, y z, 400, por lo que me están preguntando, E2z, eso debe dar 0. Entonces ya teniendo eso, listo, resolvemos. Y vemos que en la primera operación, 200 por 500 da 100.000, 600 por 0 da 0, y 400 por E2z da 400 E2z. Ya de ahí despejamos E2z. Al despejar E2z, el 100.000 pasa para el otro lado restando, y el 400 pasa dividiendo, dando como resultado 250. Ahí me fallé porque debió ser negativo. Listo, aquí debió ser negativo porque el... Ah, no, sí, porque estamos despejando E2z. El 100 pasa negativo. Vamos a ponérselo. Y la respuesta entonces nos debe dar negativo por consiguiente. Ahora sí, guardamos. Y presentamos. Ahora sí, listo. Sencillito, jóvenes. Vuelvo a explicar. Para que sea perpendicular, el producto escalar debe ser 0. Entonces, al multiplicar x con x, y con y z con z, nos debe dar 0. X con x, 200 por 500 da 100.000. 600 por 0 da 0. Y 400 por E2z es 400 E2z. Al despejar, el 100.000 que está sumando pasa restando. Y el 400 que está multiplicando a E2z pasa dividiendo. Y al hacer la división, ahí tenemos ya el resultado. Sencillo. Ahí está. E2z nos da 250, en este caso, metros por segundo, que es lo que me faltó agregarle allí. Metros por segundo. Vamos a agregárselo. E2z 250, bueno. Metros por segundos. Ok. Que es la velocidad en la componente z de ese vector. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Cómo van? ¿Sí? Sencillo, ¿verdad? Aplicando las ecuaciones y estamos con producto escalar. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. ¿Claritos? Viene este carrito de supermercado cargado, rueda por un estacionamiento por el que sopla un viento fuerte. Se aplica una fuerza en el eje Y, que es en el eje X, de 30 newton. A veces los problemas, algunos libros, en vez de poner X, ponen la letra Y, en matemáticas sobre todo. Y para el eje Y ponen la letra J. Y para la Z ponen la letra K. Es solo para que se familiaricen. Y él sufre un desplazamiento, es otro vector, menos 9 en Y.
y menos 3 en J. ¿Cuánto trabajo efectúa la fuerza que usted aplica? Entonces aquí para resolverlo tenemos que hacer un producto escalar de F por S. Y ya sabemos que el producto escalar es simplemente multiplicar X por X y Y por Y. En este caso, Y por Y más J por J. Más J por J. Entonces usted multiplica 30 por menos 9 más menos 40 por menos 3. Por menos 3. Hace esa operación. ¿Sí? 30 por menos 9 da menos 270. Y menos 40 por menos 3 da 120. Positivo porque menos por menos es más. Hace esa resta, menos 270 más 120. Y ahí tiene el resultado que es de menos 150 Joule, que es el resultado que presenta el problema, que coincide, ¿verdad? Ahí está. O sea que es un problema también. Aquí lo único que no se incluyó fue la componente en K o la componente en Z, pero listo. Es como si hubiera valido 0. O sea, no se toma en cuenta en ese eje. Y acá tenemos entonces el producto vectorial, que eso lo vamos a estar viendo, si Dios quiere, el día de mañana. El día de mañana vamos a estar viendo entonces, jóvenes, el producto vectorial de dos vectores, que también tiene su procedimiento, también tiene